Bueno amigos, quería explicarles en un video a grandes rasgos cómo empiezo a armar un producto mínimo viable desde cero. O sea, desde empezar a juntar la información hasta después hacer los diseños, después programarlo, después hacerle el marketing al producto, que en sí, a pesar de que se pueden llegar a ver como partes divididas de un mismo producto o de un mismo esquema, en realidad van a ver que están muy bien integrados. O sea, y de hecho necesitan estar bien integrados para un buen funcionamiento del producto y de lo que vos quieras armar, de lo que vos quieras desarrollar. Además creo que también está bueno porque desde acá le pueden empezar a surgir un montón de preguntas a ustedes que me las pueden dejar en los comentarios y podemos seguir haciendo videos más específicos. O sea, podemos empezar a hacer videos más específicos de cómo diseñar un flow de usuario de principio a fin, cómo diseñar la ubicación de los elementos en la pantalla, e incluso potenciado con inteligencia artificial, cómo elegir el lenguaje de programación o si conviene realmente complicarse, depende del tipo de proyecto, cómo empezar a planear el proyecto, cómo diseñar la base de datos, qué decisiones tomar en la parte de programación para que realmente después a lo largo del tiempo, una vez que el producto ya está funcionando, se pueda escalar. Bueno, hay miles de cosas para ver. Cómo hacer la promoción de las aplicaciones. Que bueno, saben que yo ya en este caso opto siempre por la marca personal, por un mismo canal de difusión, digamos, una misma marca para todas las aplicaciones. Antes de continuar con el video, quiero decirles que si todavía no están suscritos al canal y están mirando los videos, me ayudan muchísimo si se suscriben y si le dan me gusta, porque de esa forma que no cuesta nada, YouTube sigue recomendando el contenido y podemos seguir llegando a más gente. Entonces, para mí, esto no quiere decir que sea 100% así de esta forma, pero es la forma que yo lo veo y que me sirve para programar casi todos los proyectos. Para mí, prácticamente cualquier proyecto que armes va a estar constituido por el diseño, la programación del proyecto y el marketing, que en realidad es como que las tres partes, por eso puse un triángulo, porque para mí como que los tres forman uno, ¿no? Ahora, lo primero que tenés que entender es qué es un producto mínimo viable, porque sin entender eso es como que no tiene sentido avanzar. Entonces, el producto mínimo viable es la versión más básica de tu producto. Simplemente lo que a vos te sirve para comprobar si es factible llevar a cabo tu idea. Que lo podás relacionar también con lo que muchos dicen oferta mínima viable. Pero bueno, no te quiero confundir. Vos tenés una idea, vos querés construir una aplicación. Ok, bueno, ¿qué es lo mínimo que vos podés construir para ver si esa idea vale la pena desarrollarla? Para saber si vale la pena que le sigas invirtiendo tiempo a esa idea. Y bueno, acá siempre hablamos de programación, pero no necesariamente un producto mínimo viable tiene que ser una aplicación. De hecho, YC, por ejemplo, generalmente cuando te hablan de una startup, tendés a pensar que está relacionado 100, digamos, 100% a programación, porque bueno, hay muchísimas empresas de tecnología. No necesariamente es en empresas en tecnología o empresas de programación. Hay muchas empresas también que están financiadas por YC, startups, que no necesariamente son aplicaciones o que no necesariamente es software. Pero bueno, sin irme más de tema, volviendo a donde estábamos, como te decía, para mí son tres partes, ¿no?, que integras: marketing, diseño y programación. Donde siempre, cuando empezás, o al menos así lo hago yo, es el diseño. Ahora, para tener el diseño, primero que nada, tenés que tener toda la información necesaria. Y la información necesaria, digamos, en el grado más mínimo, es la propuesta o valor e hipótesis que vos vas a comprobar, el problema bien definido, porque eso básicamente te sirve, digamos, para crear toda la aplicación y la audiencia, donde el problema iría primero, digamos, problema y audiencia unido y después la propuesta de valor. Definís el problema y después definís cómo solucionarías ese problema. Una vez que vos definiste ese problema, te vas a los flows de usuario y decís, ok, bueno, ya definí el problema, ya definí cómo quiero solucionar ese problema y ahora en los flows de usuario, y ahora vas a entender qué significa las historias de usuario, que es otra opción, aunque en realidad está más ligado al desarrollo de la aplicación, o sea, el software en sí. Pero bueno, empezás a ver cuál es el camino, el mejor camino que podría hacer el usuario para cumplir su objetivo. Si nunca viste lo que es un flow de usuario, es algo más o menos así, donde vos tenés, vamos a suponer que este es el celular, ¿no? Acá tendrías varias pantallas, ¿ok? Y ahora, lo que sucede es que escribís acá arriba cuál es el objetivo y después en cada pantalla escribís qué es lo que hace el usuario en esa pantalla y a dónde y cuál sería la pantalla siguiente, ¿ok? No quiero perder
tiempo en esto porque es algo como muy específico del diseño, que puedo hacer un video para eso. Pero básicamente esos son los flows de usuario. Los caminos que tiene que tomar el usuario para completar su objetivo. Esto en general, si es un producto mínimo viable, lo vas a hacer no en tanto detalle. Porque un producto mínimo viable te va a servir justamente para comprobar si lo que vos querés hacer vale la pena seguir invirtiéndole tiempo. Entonces, diseñás los flows de usuario más importantes. Vamos a suponer que estás haciendo una aplicación donde las clases de los profesores de una universidad se quedan grabadas y que se transforman en cuestionarios donde después se le hacen preguntas a los estudiantes. Bueno, probablemente el flow más importante sería cómo llega el usuario, digamos, en este caso el estudiante, hasta la sección de preguntas, responde las preguntas y después ve el resultado, ¿no? A grandes rasgos. Ahora, ¿qué es una historia de usuario? Bueno, acá me falta un signo. ¿Qué es una historia de usuario? Una historia de usuario es una breve descripción de una necesidad del usuario escrita desde su punto de vista. Básicamente empezás a escribir, como usuario yo quiero ver esto en la aplicación. Como usuario necesito ejecutar. Ahora, hay una regla práctica para hacer esto y es tarjeta, conversación y confirmación. La tarjeta es el texto breve, conversación lo que el equipo y el product owner van a discutir. En realidad esto es de un sistema, ¿no? de desarrollo. Y después la confirmación. Las pruebas y criterios que confirman que está completa. Lo que se necesita para decir que sí o sí eso necesita estar desarrollado para que esté completo. Ponerme a hablar de las historias de usuario me llevaría un video completo de 10 minutos por lo menos. Pero si querés que haga un video para eso específico, me lo puedes dejar en los comentarios y hago un video por eso. Después le seguiría el esquema. Lo que yo siempre digo en todos los videos, básicamente porque en todos los cursos lo nombran así, que son los wireframes, que son la ubicación de los elementos en la pantalla. Suponiendo que vos estás haciendo una aplicación, no sé, vamos a poner, estás haciendo una aplicación, voy a hacer un frame acá, esto es del celular. Bueno, los wireframes sería básicamente empezar a ubicar los elementos, una cosa así, sin ninguna, sin agregarle colores, sin agregarle tipografía, o con colores neutrales por lo menos. ¿Por qué con colores neutrales? Porque la idea de ubicación de los elementos en la pantalla es empezar a comprobar cómo está armado el diseño, si realmente sirve desde la experiencia de usuario. Empezar a ver si el diseño que vos armaste tiene sentido. Porque después cuando le agregues la tipografía y le agregues los colores va a quedar muy bueno, va a quedar un diseño lindo. Pero antes de que el diseño quede lindo es importante ver si es el camino ideal para el usuario. Me voy a ir al Figma y te voy a mostrar un ejemplo bastante viejo hace bastante que hice para que entiendas más o menos cómo funciona esto. Primero, esto es un flow de usuario, ¿ok? El usuario quiere hacer una compra. A ver, probablemente esto no sea los más óptimos posibles. Claramente no puedo mostrar los de ahora porque son aplicaciones que estoy desarrollando. Pero esto es un flow de usuario de un usuario que quiere realizar una compra y no está autenticado, ¿ok? Ese es el flow de usuario. Entonces, el usuario llega a la primera pantalla del producto y decide que lo agrega al carrito. Le llega una notificación de que el producto ha sido añadido al carrito, ¿ok? Esto es para un e-commerce. El usuario llega al carrito y decide continuar. Le pide que se inicie sesión, digamos, o que se registre si no tiene ninguna cuenta, y luego de registrarse, bueno, puede ver el resultado de la compra y puede pagar. Cuando pasas a los wireframes, se empieza a ver algo así. Ves que esto no tiene ningún color ni nada, o sea, son todos colores neutrales y son prácticamente, digamos, ubicación de elementos así sin más. Bueno, le puedes agregar por ahí algunas fotos así como hice yo acá, que son meramente identificativas, pero no hay mucho más que eso. Es lo más esencial, digamos. Después de la ubicación de los elementos en la pantalla, sigue el prototipado. El prototipado te sirve para ver cómo interactúan los elementos entre sí. Si estás usando Figma, probablemente ya estés un poco familiarizado con eso. Lo mismo, me llevaría bastante tiempo por ahí ponerme a hablar de eso en específico, pero para que te des una idea, te voy a mostrar acá un ejemplo que tengo. Cuando vos creas el prototipado en Figma, se empieza a ver algo así. Bueno, acá es porque yo tengo todos los componentes ya creados y están conectados a cada uno de los flows. Pero básicamente yo me puedo meter acá y bueno, puedo empezar a interactuar con los elementos. Me pone acá para buscar, entonces cliqueo, puedo abrir un producto, agregarlo al carrito, ponerle me gusta. Bueno, básicamente empezar a ver el funcionamiento real antes de programar la aplicación. Esto, bueno, en el último tiempo cambió un poco porque con la velocidad en la que puedes desarrollar ahora, por ahí no es tanta la diferencia, pero sí te ahorra bastante tiempo
porque cuando vos tenés que volver a deshacer cosas del lado de la programación, por ahí puede ser un proceso medio engorroso. Básicamente, si tenés que modificar la base de datos y todo ese tipo de cosas, a veces es un poco un embole. Entonces, esto lo que te permite es verlo antes de programarlo, por eso es muy útil. Ahora, una vez que ya lo diseñé, me pongo a planificar a grandes rasgos el tema de programación. Probablemente ya sepas, si ya tenés experiencia desarrollando proyectos, vas a saber que muchas de las cosas van cambiando a medida que vas desarrollando. Por una cuestión de que por ahí te vas dando cuenta que era más óptimo programarlo de otra forma y se te ocurrió 2 días después de que ya lo planeaste. Hay cosas que van cambiando en el intermedio, entonces tampoco es que yo creo que hay que volverse loco cuando estás programando, perdón, cuando estás planeando el proyecto, pero sí tener un esquema básico. Entonces, yo lo que hago es irme a una página como puede ser Notion y te voy a mostrar ahora más o menos cómo empiezo un proyecto. Bueno, estoy acá en una página nueva en Notion y básicamente lo que hago, acá generalmente suelo tener algunos detalles ya hice el diseño y ya hice el marketing, o sea, ya empecé a armar un poco del marketing, entonces suelo tener algunos detalles y lo que hago es agregar una página que contiene todos los proyectos, básicamente. Me voy acá y busco un template, o sea, una plantilla, que básicamente si te vas a Work la tenés primero. Es esta misma, que tiene proyectos y tareas. Y le pongo, ven que me pone a agregar de nuevo, pues ya la agrego en todos los proyectos, básicamente. Entonces la paso ahí y ya me aparece. Entonces me meto en proyectos y tareas y acá tengo algo bastante práctico para empezar a planear todo. Puedo seleccionar todo, básicamente, y borrarlo, porque esto ya no tiene sentido tenerlo acá. Y bueno, acá puedes cambiar la vista por board, digamos, lo vas cambiando como quieras. Entonces empiezo a planear por proyectos, después por tareas, y hago un esquema básico del backend. Eso me permite evitar posibles fallas o choques entre, digamos, esquemas. Depende si estás usando SQL, no SQL. No me quiero meter tanto en la parte técnica porque no es el objetivo del video, pero va variando, depende la tecnología que vos uses. Algo que yo suelo tener en cuenta es posibles cosas que quiero agregar en el futuro. ¿Por qué? Si vos después tenés que migrar a otro tipo de esquemas o a otro tipo de configuración en la base de datos y tenés que copiar, no sé, tendrías que correr un script para copiar todos los datos y después volver a pegarlos. Entonces suele ser un embole. Lo que podés hacer es dejar, yo uso MongoDB en mi caso, objetos ya en los que puedas agregar información. De hecho, bueno, esa es una de las cosas que hice en Velox, para que vos le puedas agregar lo que quieras, que claramente los software as a service van a ir rotando, van a ir siendo con distintos esquemas de acuerdo al objetivo de la aplicación. Una vez que hice eso, paso al desarrollo del backend, que el desarrollo del backend para mí incluye dos cosas, principalmente primero empezar, o sea, ya hice el esquema básico del backend que lo puedes hacer en una herramienta como esta, como Miro, y después pasar a desarrollarlo. Cuando lo desarrollo, básicamente armo las API claramente y los esquemas que uno varía si estaba usando SQL o no SQL. Finalmente paso al desarrollo del front. Y para el front me enfoco en algo principalmente que es intentar que las páginas carguen rápido. Muchos en todo este tema de programar la aplicación pierden por ahí demasiado tiempo o se complican demasiado eligiendo las tecnologías. Yo sigo la misma tecnología para todos los proyectos, la forma de estructurar ramas en Git más simple que hay y no me complico la vida y no lo voy a hacer ahora o nunca. O sea, tienen que, no sé, borrar la tecnología para que la cambie, porque no hay forma. Lo que te permite estar atado siempre a una misma, a un mismo lenguaje de programación, a un mismo framework, a una misma base de datos, es evitar errores, porque siempre sos constante sobre lo mismo, siempre arrancás de una misma base y eso evita que si vos estás lanzando constantemente aplicaciones, tengas que descubrir nuevos errores. Después de eso sigue el lanzamiento. A ver, y el lanzamiento es un proceso constante, no es que, digamos, lanzas una versión, obviamente, y se termina ahí. Entonces, para eso, una de las cosas que sirven es el proceso de lanzar, medir, aprender e iterar, o saber cuándo tenés que pivotear. Básicamente, lanzás, medís, aprendés y cuando estás aprendiendo te fijas si la proposición de valor que vos tenías, lo que vos creías que podía resolver el problema, lo está resolviendo. Eso es lo que te sirve para comprobar, che, ¿qué hago? ¿Sigo construyendo sobre lo mismo o me voy a otra cosa? Y no te ates a una sola funcionalidad en el sentido de que la primera cosa que lances tiene que funcionar. Porque en el 90% de los casos, o en la gran mayoría, no es así. Digamos, hay muchos proyectos hiper exitosos. Bueno, de hecho, YouTube empezó con una proposición de valor
una funcionalidad completamente distinta, un objetivo que no tenía nada que ver con lo que después terminó siendo. Entonces los proyectos pueden cambiar y no pasa absolutamente nada. Finalmente te vas al marketing, que en realidad no es que finalmente es antes, durante y después, es un proceso constante. Mientras vos vas diseñando todo, ya vas contando sobre tu producto, ya vas viendo qué es lo que la gente piensa, cuáles son sus objeciones, cuáles son las cosas que quieren resolver en esa audiencia que vos estás atacando. Yo considero que marketing no es un proceso que empiece y termine, sino que es un proceso que solamente empieza, que nunca se termina, porque vos tenés que estar constantemente promocionando tu aplicación, o al menos hasta conseguir los primeros usuarios. Entonces, lo que haría, si soy vos y bien o tenés bajo presupuesto o no tenés equipo para cualquiera de las dos opciones, te recomendaría empezar a subir videos a YouTube aportando valor sobre el problema que vos querés solucionar, ¿ok? Todos videos ayudando a tu audiencia. Una vez que hiciste eso, lo empezás a difundir un poco más en plataformas como pueden ser Instagram, como pueden ser TikTok, e incluso Twitter te puede funcionar, o plataformas como Reddit. Reddit sirve muchísimo para lo que es SEO. Y vas testeando durante un mes. Durante un mes te fijas con la regla del 80-20. La regla del 80-20 dice que el 80% de tus resultados viene del 20% de tu esfuerzo. Entonces ves cuáles son las plataformas y el tipo de contenido que mejor te funcionó. Y para eso estoy desarrollando una herramienta que se llama Kobo. Y en base a eso, iteras sobre lo que te funcionó. Muy parecido al sistema de producto mínimo viable, ¿no? De lanzar, medir, aprender e iterar sobre lo mismo. Y algo que no es menos importante, en realidad una de las cosas más importantes de todas, es que empieces a obtener feedback de los usuarios. ¿Ok? Eso es lo que va a completar, digamos, yo creo que es el centro de este triángulo. Y es un proceso que no se termina, digamos, siempre vas a estar diseñando, siempre vas a estar programando y siempre vas a estar haciendo marketing. Están los tres unidos. Entonces, lanzás, diseñas primero, lanzás la primera versión, haces marketing, te fijas qué es lo que están diciendo las personas de la primera versión de tu aplicación, juntas toda la información necesaria y volvés a mejorar los diseños. Te vas a los flows de usuario y decís, ¿cuáles son los puntos de fricción? ¿Qué es lo que está haciendo que los usuarios se vayan? Seguramente hay una pantalla o algo que los está frenando. Ok, listo, buenísimo. ¿Cómo podemos modificar eso? ¿Cómo podemos hacer que tengan una mejor experiencia? Y así lo vas modificando poco a poco y vas creando cada vez un mejor producto. Si este video mínimamente te sirvió, me ayudas muchísimo si te suscribís y le das me gusta, que de esa forma YouTube sigue recomendando el contenido, seguimos llegando a más gente y no cuesta más que 2 segundos, 2 clics. Estoy tratando de sacar Kobo lo más pronto posible, que si todavía no sabes qué es Kobo, es una aplicación que básicamente te ayuda a conseguir usuarios para tu aplicación mediante creación de contenido basado en tus propias estadísticas. Muchas gracias por quedarte hasta acá y nos vemos en el próximo video.